Saludos para todos los estudiantes y los facilitadores. Una vez más nos reunimos para hablar sobre la matemática y les damos la bienvenida. En la lección anterior estuvimos conversando sobre unidades de longitud. Estuvimos hablando de la magnitud, longitud y hablamos sobre el río, sobre la montaña, sobre un lápiz, sobre el largo de tu salón de clases. Pero en el día de hoy quisiera que observaras detenidamente la siguiente lámina. En esta lámina podrás ver algunas figuras que tienen diferentes formas. Vamos a ver el contenido de ellas. Dentro de ellas podemos ver algunos espacios. Estos espacios dentro de las figuras no es más que la superficie que ocupa esta figura. Y nos preguntamos, ¿podremos calcular esta superficie? Por supuesto que sí. Y este no es más que el contenido de nuestra clase de hoy. Lección 12, unidades de superficie. Lección 12, unidades de superficie. Quiero que miren detenidamente la extensión territorial de Venezuela. 912.050 kilómetros cuadrados. Lección 12, unidades de superficie. La extensión territorial de Venezuela, 912.050 kilómetros cuadrados. La lección 12, como ven, va a tratar sobre superficies, donde pudieron ver el dato de la superficie que ocupa Venezuela. Vamos a ver entonces cuál es la unidad fundamental de superficie. El metro cuadrado es la unidad fundamental de las unidades de superficie. El metro cuadrado es la unidad fundamental de las unidades de superficie. Por supuesto, han de sentirse muy cómodos al pensar que el metro cuadrado es la unidad fundamental de superficie, ya que cuando trabajamos longitud pudieron ver que el metro era la unidad fundamental de medida para las longitudes. Por supuesto que nosotros vamos a analizar también de la misma forma que hicimos con las unidades de longitud, cuáles son los múltiplos y submúltiplos para las unidades de superficie. Y es lo que vamos a ver a continuación. Metro cuadrado, m al cuadrado. Submúltiplos, decímetro,
decímetro cuadrado, centímetro, centímetro cuadrado, milímetro, milímetro cuadrado. En el caso de los múltiplos, decámetro, decámetro cuadrado, hectómetro, hectómetro cuadrado, kilómetro, kilómetro cuadrado. Repetimos, metro cuadrado. Submúltiplos, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Y los múltiplos, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Los estudiantes van a tener aún tiempo ahora para copiar. Bueno, estas medidas son muy usadas en la vida normalmente y alguien puede haber escuchado en algún momento que alguien tiene una cantidad de hectáreas de tierra o una cantidad de metros cuadrados que ocupa una casa, un hogar, y podemos ver entonces que estas medidas las podemos ver en todo momento de la vida. Vamos a analizar algunas medidas usadas en la agraria, en la agricultura. Un decámetro cuadrado se le llama un área. Un decámetro cuadrado se le llama un área. Y un hectómetro cuadrado es una hectoárea. Un decámetro cuadrado es un área. Un hectómetro cuadrado se le llama una hectoárea o hectárea. Cuando trabajamos con hectáreas, con áreas, con kilómetros cuadrados, con metros cuadrados, bueno, sencillamente podemos trabajar de una unidad hacia otra, como hicimos también en las unidades de longitud. Y es lo que vamos a ver a continuación en una lámina. Metro cuadrado es la unidad fundamental de medición de las superficies, metro cuadrado. Vamos a ver los múltiplos, decámetro cuadrado, kilómetro, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Para llevar
de una unidad más pequeña hacia los múltiplos, por ejemplo, tenemos que dividir, como hacíamos con las unidades de longitud. Y para llevar hacia los submúltiplos de una unidad mayor a una más pequeña, tendremos que multiplicar. Veremos que metro cuadrado, los múltiplos serían decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Los submúltiplos son decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Si quisiéramos llevar de una unidad más pequeña hacia una mayor, tendremos que dividir. Y si queremos llevar de una unidad mayor a una más pequeña, tenemos que multiplicar. Los estudiantes pueden tomar la nota en sus cuadernos. Pero ahora tendríamos que preguntarnos, esta división y esta multiplicación que tendremos que realizar según convenga, ¿es igual que en el caso de las longitudes? No precisamente. Vamos a ver una nota que les va a dar esta respuesta. Cada unidad es 100 veces mayor que la unidad inmediata inferior. Cada unidad es 100 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 100 veces menor que la unidad inmediata superior. Repetimos, cada unidad es 100 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 100 veces menor que la unidad inmediata superior. Quiero que tengan muy presentes la diferencia con las unidades de longitud. Vean que aquí es 100 veces menor o 100 veces mayor. Por lo tanto, habría que dividir o multiplicar por 100 cada espacio.
quiero darte a continuación algunas equivalencias que te van a ser muy útiles en tu vida. En pantalla aparecerán. Estas equivalencias debes recordarlas siempre. Un área es igual a 100 metros cuadrados y una hectárea es igual a 100 áreas. Recordando, un área es igual a 100 metros cuadrados y una hectárea es igual a 100 áreas. En la agricultura también son muy usadas. Espero que hayan podido copiar y hayan entendido todas estas equivalencias que les hemos dado. Nosotros ahora vamos a hacer un ejercicio para que puedan ejercitar algunas de estas conversiones. Convertir en la unidad indicada. Parte A, 5 centímetros cuadrados. Debemos convertirlas en milímetros cuadrados. Parte B, 72 áreas. Debemos convertirlas en metros cuadrados. Convertir en la unidad indicada. 5 centímetros cuadrados debemos convertir en milímetros cuadrados. 72 áreas debemos convertirlas en metros cuadrados.
Vamos a ver las respuestas. Espero no hayan tenido dificultades. Analicemos la parte A. En la parte A, 5 centímetros cuadrados debemos llevarlo a milímetros cuadrados. Para responder esta parte, tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre los múltiplos y submúltiplos, teniendo en cuenta que el metro cuadrado es la unidad fundamental. Observemos, vamos a analizar los submúltiplos porque no tenemos necesidad de ver los múltiplos. Metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. O sea, que voy a ir de una unidad mayor hacia una unidad menor. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar. Pero dijimos que cada unidad es 100 veces mayor que la unidad que le sigue más pequeña. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar por 100, ya que la distancia entre centímetros cuadrados y milímetros cuadrados es solo de un espacio. Digamos entonces que multiplicando por 100, 5 centímetros cuadrados es igual a 500 milímetros cuadrados. Repetimos, 5 centímetros cuadrados. Para escribirlo en la unidad milímetros cuadrados, tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. En este caso, hemos llevado desde una unidad mayor hacia una unidad menor. Por lo tanto, tendremos que multiplicar porque cada unidad es 100 veces mayor que la unidad más pequeña inmediata a él. Y por supuesto, la unidad más pequeña es 100 veces más pequeña que la anterior, o sea, la unidad inmediata superior. Por lo tanto, 5 tendríamos que multiplicarlo por 100 y es muy sencillo aplicar lo que hemos aprendido de la unidad seguida de ceros. En este caso, la unidad seguida de ceros es 100. Bastaría con escribir el 5 y colocar ambos ceros, 500 milímetros cuadrados. Espero hayan podido comprender. Parte B. La parte B, 72 áreas, debemos llevarla a metros cuadrados. Para responder la parte B, tenemos que tener en cuenta que acabamos de decir que un área es 100 metros cuadrados. Un área es 100 metros cuadrados. Por lo tanto, 72 áreas tendríamos que multiplicar precisamente por la unidad seguida de ceros. Y nos quedaría escribir 72 y agregar los dos ceros. Vamos a escribirlo mejor. 7200 metros cuadrados. Observemos que como es una cifra donde tiene unidad, decena, centena y unidad de millar, existe una separación entre el 7 y el 2. Repetimos, 72 áreas. Para expresarlas en metros cuadrados, debemos tener en cuenta que un área es igual a 100 metros cuadrados. Por lo tanto, 72 áreas bastaría con multiplicar por la unidad seguida de ceros, 100. Colocaríamos 7, 2 y los dos ceros del 100. Debemos escribirlo de esta forma porque tenemos, en este caso, unidad, decena, centena y unidad de millar, donde existe la separación para indicar estos dos números de diferente clase.
No deben haber tenido dificultades porque el ejercicio es extremadamente sencillo. Su facilitador podrá explicar cualquier duda que les haya quedado. Después que copien de la pizarra, vamos a ver un siguiente ejercicio. Selecciona la respuesta correcta. 92 centímetros cuadrados es igual a 920 decímetros cuadrados, 9200 milímetros cuadrados, 92 áreas, 92.000 centímetros cuadrados. Deben escoger cuál es la respuesta correcta para 92 centímetros cuadrados es igual a 920 decímetros cuadrados, 9200 milímetros cuadrados, 92 áreas, 92.000 centímetros cuadrados. Espero no tengan dificultades. El ejercicio que están resolviendo es un ejercicio de selección múltiple. Ustedes podrán encontrar este tipo de ejercicio en muchos contenidos matemáticos. En este caso, vamos a analizar ahora la respuesta. Ustedes tenían ahí, para analizar, que 92 centímetros cuadrados era igual a 920 decímetros cuadrados. Evidentemente no es posible tener que 92 centímetros cuadrados es 920 decímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque decímetros cuadrados es una unidad mayor que centímetro cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que dividir por 100. Evidentemente, esta no es la respuesta correcta. Vamos a ver la siguiente respuesta. La siguiente respuesta nos dice 9200 milímetros cuadrados. Bueno, tendríamos que milímetros cuadrados es una unidad menor y tendríamos que multiplicar los 92 centímetros cuadrados por 100. Evidentemente es la respuesta correcta. Vamos de todos modos a comentar por qué el resto de las respuestas no pueden ser correctas. Tendríamos 92 áreas. Recuerden que dijimos que un área eran 100 metros cuadrados. Es evidente que es una unidad mayor. Y en el caso de 92 centímetros cuadrados, tampoco puede ser igual a 92.000 centímetros cuadrados. Espero que puedan o hayan podido identificar fácilmente la respuesta 9.200 milímetros cuadrados.
En este caso solamente tenían que darse cuenta cuál es la conversión entre los múltiplos del metro cuadrado, que es la unidad fundamental para medir superficies, como ya dijimos desde el inicio de la clase. Vamos ahora a hacer un pequeño problema. En un reparto de tierras se entregaron a Jorge 100.000 metros cuadrados, Pedro 10 hectáreas, Juan 5.000 metros cuadrados y Julio 1.500 áreas. En un reparto de tierras se entregaron a Jorge 100.000 metros cuadrados, Pedro 10 áreas, Juan 5.000 metros cuadrados y Julio 1.500 áreas. La pregunta es, ¿quién recibió mayor cantidad de tierras? Vamos a copiar el ejercicio. Iremos a la lámina anterior. En un reparto de tierras se entregaron a Jorge 100.000 metros cuadrados, Pedro 10 hectáreas, Juan 5.000 metros cuadrados, Julio 1.500 áreas. Y la pregunta, por supuesto, es ¿quién recibió mayor cantidad de tierras? Ahora pueden copiar en sus cuadernos.
podemos analizar las respuestas. Vamos a ver los datos que nos dan. Los datos. Me dicen que Jorge tiene 100.000 metros cuadrados. 100.000 metros cuadrados. Pedro, 10 hectáreas. Juan, 5.000 metros cuadrados. Y Julio, 1.500 áreas. Vamos a analizar qué sería lo más conveniente para poder trabajar. Por supuesto, debemos darnos cuenta que en este caso tenemos metros cuadrados, hectáreas, metros cuadrados y áreas. Debemos todas las unidades que tenemos escritas llevarlas a una misma unidad para poder comparar. En el caso de que no estén escritas todas en una misma unidad, si estuvieran todas escritas en la misma unidad, sería muy fácil comparar solamente los números naturales que acompañan a esas unidades de las magnitudes, que en este momento nuestra magnitud es la superficie. Como tenemos diferentes unidades, lo más inteligente es llevarlas todas a una unidad fácil de trabajar. Yo les propongo llevarlas a metros cuadrados. En este caso, habíamos hablado que un área es igual a 100 metros cuadrados. Tenemos que tener presente esta relación para poder trabajar. Sería muy fácil, vamos a comenzar por la última, por lo fácil que nos resulta. La última ya la tenemos en metros cuadrados, la penúltima en metros cuadrados, y la última, como es 1.500 áreas, no tendríamos más que multiplicar por la unidad seguida de ceros. Nos quedaría entonces el número que ya tenemos y 2 ceros de la unidad seguida de ceros, de la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Por lo tanto, nos quedaría 150.000 metros cuadrados. ¿Estamos ya en condiciones de dar respuesta a nuestro ejercicio? Evidentemente no. Nos queda el segundo dato escrito como hectáreas. Y vamos a recordar que una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado. Una hectárea es un hectómetro cuadrado, dato que le hemos dado en la lección de hoy. Entonces podemos plantear que 10 hectáreas van a ser igual a 10 hectómetros cuadrados. Y ahora podremos escribir cuántos son 10 hectómetros cuadrados llevándolo a metro cuadrado. Recordemos que hectómetro cuadrado, vamos a escribir kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado y metro cuadrado. Vamos a trabajar solamente con los múltiplos y estamos llevando de hectómetro cuadrado a metro cuadrado, en este caso 10. Por lo tanto tendríamos que decir 10, tengo que multiplicarlo de hectómetro cuadrado a decámetro, sería por 100, y a metro cuadrado por 100 más, la unidad seguida de 4 ceros. Por lo tanto, nos quedaría 100.000 metros cuadrados. En este momento, estamos en condiciones de comparar cada uno de los resultados que tenemos en pizarra escritos en metros cuadrados. Tenemos 100.000 ocurre que son iguales. 5.000 evidentemente es más pequeño el número. Y tenemos 150.000. La respuesta de nuestro ejercicio será que la persona a la que le dieron 150.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 1.500 áreas, obtuvo la mayor cantidad de tierras. Y esta persona podemos ver que no es más que Julio.
Julio obtuvo la mayor cantidad de tierras. Julio fue quien obtuvo la mayor cantidad de tierras. Fíjense cómo en este ejercicio hemos tenido que analizar varias de las equivalencias que hemos visto en la clase de hoy, en la lección de hoy. Y hemos tenido además que comparar números naturales. Es imprescindible que tengan presente que para llevar de una unidad mayor a una menor debemos multiplicar, como es el caso de lo que hemos visto. Si debemos llevar de una unidad menor, tenemos que dividir. ¿Dividir por quién? Bien, de acuerdo a la cantidad de lugares que haya de separación, dividimos por 100 o multiplicamos por 100. Ahora, nuestra clase podemos finalizarla no sin antes invitarlos a hacer los ejercicios que tienen en su cuaderno. Hasta un próximo encuentro y les deseo muchísimos éxitos.